Buenos días, ¿cómo estás? Si estás allí junto a otra persona, ¿qué tal si le das la bienvenida a este segundo día de oratoria para pastores y predicadores? Recuerda que tu mensaje, el mensaje que en este momento tenemos en nuestras manos, es el único con la capacidad de transformar corazones, el Evangelio. ¿Qué vamos a mejorar? ¿Qué vamos a potenciar? El cómo enviamos ese mensaje. El día de ayer hablamos de algunas técnicas de corporalidad. Utilizamos el 55% del lenguaje no verbal, que representa cómo muevo las manos, las piernas, cómo veo al público, de hecho, el vestuario, el escenario. Y hoy vamos a enfocarnos en el 38% del cómo lo digo. Vamos a hablar del ritmo, vamos a hablar del timbre, tono e intensidad de voz. Y estas son las cualidades acústicas de la voz. Una vez más, si quieres cautivar a los demás, no solo hables, exprésate con plenitud y sabiduría. Vamos a empezar con el timbre. No sé si alguna vez has escuchado frases como esta. Es que tu voz es un poco chillona, es que no conecta lo suficiente, es que es como escandalosa. Eso tiene que ver con el timbre de voz. Ahora, dos cosas con respecto a esta. Número uno, no tiene ninguna limitante. A veces tenemos algunos paradigmas, por ejemplo, para ser locutor, creemos que nuestro timbre de voz debe ser de esta manera, bien recio, y que una persona con el timbre de voz, como por ejemplo con el mío, no puede comunicar o no puede ser locutor. Y esto simplemente es un paradigma. Es decir, no hay ninguna limitante al momento de comunicar que tenga que ver con el timbre de voz. Ahora, si no te gusta, si no te agrada tu timbre de voz, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer una intervención quirúrgica en los pliegues vocales, lo que nosotros llamamos cuerdas vocales, para que lo modifique. Solo que vas a invertir mucho dinero por algo que no es tan relevante. Simplemente para que tengas conciencia de qué es el timbre de voz. Ahora sí, vamos a pasar a la intensidad de voz. ¿Alguna vez has escuchado, por ejemplo, decir, creo que tu tono de voz es muy bajo? Es que hablas muy suave o muy bajito o muy alto. Eso no es el timbre de voz. Eso representa la intensidad de voz. Es cuando le damos volumen a nuestra comunicación. Tal como cuando agarras un equipo, un reproductor de sonido y giras la perilla para subir o bajar el volumen, tal cual hacemos nosotros al momento de comunicar. Ahora, ¿cuál es el factor que influye en la intensidad de voz? Nuestra respiración, el aire. El motor de nuestra voz es el aire. Por eso es importante aprender a respirar. El día de ayer hablábamos del diafragma, que es un músculo que se encuentra debajo de los pulmones y sobre el estómago. ¿Cuál es la función del diafragma? Él expande los pulmones, o sea, primero baja el estómago, expande los pulmones para que podamos absorber la mayor cantidad de aire posible. ¿Para qué debemos absorber la mayor cantidad de aire posible? Para proyectar la voz. ¿Cómo y cuándo debemos proyectar la voz? Dependiendo del escenario. Si es un escenario amplio donde hay muchas personas, debemos evitar gritar y hablar con la garganta, porque posiblemente en pocos minutos vas a tener difonía vocal. Es como lo que nosotros llamamos comúnmente ronquera, carraspera, que no podemos hablar correctamente. Pero ¿qué pasa? Si empiezas a proyectar la voz utilizando el diafragma, no vas a gritar y tu voz es como empujada por el viento, por el aire, y de esta manera pueda llegar a toda la audiencia. Hay algunos ejercicios bien sencillos que podemos practicar constantemente para desarrollar este hábito de respirar con el diafragma. De hecho, vamos a hacer uno rápidamente. Quiero que allí donde estás coloques tus manos en el abdomen, colócalas allí. Esto no va a ser muy estético para las chicas, pero igual hay que hacerlo. Quiero que infles el abdomen, inflalo con todo lo que tengas allí de aire. Desde aquí, entonces, toma aire. Ahora expulsa suavemente. Muy bien, esto es una respiración diafragmática o conocida popularmente como una respiración profunda. A veces nos confundimos con este tipo de respiración porque cuando nos piden que hagamos o realicemos una respiración profunda, hacemos esto.
Y esto no es una respiración profunda, es una respiración pectoral porque empieza y queda aquí. La respiración profunda o diafragmática es la que empieza desde acá, por eso llenamos el abdomen de aire y desde acá tomamos aire y expulsamos suavemente. De esta manera empezamos a entrenar a nuestro diafragma y a los pulmones para proyectar la voz. Otro ejercicio que puedes practicar allí en tu casa es buscar una hoja que no esté tan arrugada, la colocas a 4 dedos de distancia de la pared y cuando la tengas allí a 4 dedos de distancia, tomas aire de forma diafragmática y empiezas a soplar con toda tu fuerza para que la hoja permanezca pegada en la pared. A medida que la hoja vaya bajando, tú vas bajando de igual manera. ¿Qué va a hacer? Esto lo primero que va a provocar en ti es que te vas a marear. Esto quiere decir que hace falta mayor entrenamiento de respiración para proyectar la voz. Pero si lo haces al menos una vez al día, por 2, 3, quizás 5 minutos, te darás cuenta que al momento de comunicar, tu respiración va a ser mejor, va a ser profunda y vas a poder proyectar la voz. Entonces, número 1, timbre de voz. Ya sabes que es una cualidad acústica, es una característica personal que tienes sobre la comunicación. Número 2, tiene que ver con la intensidad y la respiración. Y vamos con el número 3. Vamos a hablar del tono de voz, el famoso tono de voz. ¿Alguna vez has escuchado, por ejemplo, decir, no es lo que dices, sino cómo lo dices? Esto representa el tono de voz. De hecho, los casados, como yo, tenemos esto con frecuencia, escuchamos esto con frecuencia de nuestras esposas que dice, ese tonito. Bueno, eso representa relevancia. Esto es fundamental al momento de comunicar. ¿Por qué? Con el cómo, es decir, con el tono de voz, utilizamos las emociones. Y es importante conectarnos con las emociones. Hay una frase que me encanta con respecto a las emociones y es: el público olvida lo que les dices, pero recuerdan lo que les hace sentir. ¿Y cómo van a recordar lo que les hace sentir? Cuando utilizamos adecuadamente el tono de voz. Ahora, esto es igual como en música. Hay tono alto, bajo, medio, es decir, agudo, grave, y es importante utilizarlo al momento de comunicar. Para esto, quiero que recuerdes una montaña rusa. ¿Alguna vez te has subido a una montaña rusa? Ok, si es así, puedes responder allí en el chat, ¿qué es lo más emocionante de la montaña rusa? A ver, contesta, ¿qué es lo más emocionante de la montaña rusa? Pues sí, la bajada, porque cuando vamos en subida vamos y el corazón va y uno va como que ¡ay, ya viene el momento! Y cuando viene la bajada experimentamos ese famoso ¡ah! Llegamos abajo, descansamos, agarramos fuerza y vuelve a traer la subida hasta el final y volvemos a traer ¡ah! Parecemos masoquistas, ¿cierto? Ok, pero eso es lo más emocionante de la montaña rusa, esa subida y esa bajada. Al momento de comunicar debemos hacerlo exactamente como una montaña rusa. De hecho, cuando escuches y hables sobre el tono de voz, vamos a recordar efecto montaña, subidas y bajadas en nuestro tono de voz para poder conectar con la audiencia. Vamos a evitar estar lineales, porque cuando estamos lineales desconectamos a la audiencia, de hecho, hasta producimos sueño en la audiencia. Imagínate esto, imagínate una montaña rusa, pero que fuese de esta manera. Llegas, te subes en el aparato, en la máquina, y subes a lo más alto de la montaña rusa, y luego te bajas por las escaleras caminando. ¿Cómo sería esa experiencia? Aburrida, fatal. Así muchas veces comunicamos. De forma aburrida, fatal. De hecho, tenemos hasta el don de boa. Dormimos a la audiencia. ¿Por qué? Porque nuestro mensaje es tan lento, tan suave, que de esta manera ¡puc!, dormimos a la audiencia. Ahora vamos al caso contrario. Imagínate que igual vas a la montaña rusa,
te subes en la máquina, llegas a lo más alto de la máquina, del ascensor, y luego es una bajada frenética sin parar hasta el final, una bajada frenética. ¿Cómo sería esa experiencia? Así es, sería abrumadora, porque si, por ejemplo, tienes un problema cardíaco, amigo o amiga, en ese momento murió, porque es una bajada frenética sin parar. ¡Ah! Así muchas veces comunicamos. Hay oradores que desde que empiezan hasta que terminan, parece que están como apurados y que tú tienes que entender que la oratoria es poderosa y arriba y vamos, tú puedes, claro que sí, campeón, vamos y arriba, y no termina exhausto. Tanto el orador como la audiencia, porque siempre estuvo arriba, cansa al público. Entonces, no podemos ser lineales para dormirlos, tampoco podemos ser siempre arriba, eufóricos para cansarlos. Tenemos que utilizar efecto montañas, subidas y bajadas, porque esto va a ser fundamental al momento de conectar con tu público. ¿Por qué? Porque vas a conectar con las emociones. Imagínate que vas a hablar de algo bien emocionante y lo haces de esta manera. Buenas tardes o buenos días, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes algo que para mí es muy emocionante. Estoy demasiado alegre, lleno de euforia. Mi pregunta es, ¿está transmitiendo euforia? Pues no, debería ser algo. Hoy quiero compartir contigo algo que para mí es emocionante. Quiero transmitir esta alegría que siento en este momento, que puedas también llenarte de esta energía para que juntos sigamos avanzando. Importante crear conexión con el tono. O supongamos que vas a hablar de algo bien triste y llegas y dices, hoy quiero compartir contigo algo que para mí es frustrante, estoy bastante triste, estoy melancólico. No parece que estás triste ni melancólico, y si es así, creo que necesitas una terapia psicológica. Para transmitir que estás triste, que hay una frustración, tienes que bajar el tono y hacerlo de esta manera. Bueno, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes algo que para mí ha sido frustrante, me siento un poco incómodo, hasta triste, y sé que durante este mensaje voy a poder compartirlo contigo y quizás te vas a colocar en mi lugar y me vas a entender y vas a crear empatía. Así que quiero que escuches. Fíjate la diferencia en los tonos de voz, y esto es lo que va a conectar con la audiencia. Entonces, número 1, timbre de voz, es una cualidad de tu voz. Número 2, intensidad, tiene que ver con la respiración. Número 3, tiene que ver con el tono, subidas y bajadas, recuerda, efecto montaña. Y número 4, vamos a hablar del ritmo. Cuando escuchas la palabra ritmo, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Baile, velocidad, lento, acelerar, exacto. Así es la oratoria. Cuando nosotros le aplicamos ritmo, entonces le damos un matiz distinto a la comunicación. Y esto es fundamental para crear conexión. Es como al momento de hablar, de leer. El momento de leer y vemos que hay puntos, hay comas, hay puntos y aparte, es decir, signos de puntuación. Cuando nosotros nos detenemos, porque hay un punto o porque hay un punto de aparte, una coma, generamos ese ritmo y le damos un mejor sentido al mensaje. De la misma manera debemos hacerlo cuando estamos comunicando, porque cuando hacemos las pausas le estamos dando ritmo a nuestro mensaje y eso crea conexión. Ahora, te voy a explicar por qué es fundamental y cuáles son los beneficios de hacer pausas intencionales. Esto tiene que ver con el ritmo. Número 1, crea expectación. Porque cuando haces una pausa intencional, el público quedó allí, que viene, entonces generas expectativa. Número 2, respiras. Número 3, empiezas a eliminar las muletillas. ¿Alguna vez has tenido muletilla? Recuerda que ayer hablamos sobre esto. Pues hoy lo vamos a aclarar. Vamos a explicar cómo podemos disminuirla utilizando ritmo, entre paréntesis, pausa intencional. Lo primero es crear expectativa. Ahora, es importante saber cómo hacer la pausa intencional. Por ejemplo, voy a hacerlo con la frase
que me imagino ya sabes. Si quieres cautivar a los demás, no solo hables, exprésate con plenitud y sabiduría. Esa pausa intencional genera expectativa, pero me ayuda a respirar. Porque, ¿qué sucede? Si nosotros nos respiramos correctamente durante el mensaje, va a llegar un momento que vamos a transmitir un cansancio, lo que llamamos un jadeo. Y seguimos hablando y tomamos aire porque hablamos con tanta rapidez que no damos pausa para respirar y se va a notar. Entonces, imagínate que estás hablando de bienestar. Estás hablando de lo importante de la alimentación, del ejercicio, y como estás hablando con tanta rapidez sin hacer ninguna pausa, llega un momento que te cansas y debes tomar aire, y recuerden que es importante el ejercicio físico. Listo, desconectaste a toda la audiencia, porque no estás transmitiendo bienestar, no estás transmitiendo lo que estás hablando, entonces no hay congruencia. Para eso es importante utilizar las pausas intencionales para respirar. Cada vez que hago una pausa intencional, respiro. De hecho, en este momento lo hice y lo acabo de hacer. Entonces, hago las pausas intencionales, genero expectativa y respiro para evitar ese... ¿Cuál es el tercer beneficio de hacer las pausas intencionales? Eliminar las muletillas. Como ya te dije, la muletilla es algo normal. De hecho, nos sucede porque se genera presión. Tengo una definición sobre las muletillas que es personal, está patentada, así que si la vas a repetir, por favor, me das mi derecho de autor. Yo digo que las muletillas es un puente que creamos desde lo que estamos diciendo hasta lo que queremos decir. Entonces, ¿por qué utilizamos el puente? Porque se nos olvidó lo que íbamos a decir a continuación. ¿Y por qué se nos olvidó? Por varias razones. Una, porque desconectamos a la audiencia, es decir, vemos al piso, vemos al techo y desconectamos con la audiencia. ¿Qué podemos hacer? Aparte de ver, de hacer un enfoque visual con la audiencia, hacer las pausas intencionales. Porque cuando yo hago una pausa intencional, aparte de respirar, de crear expectativa, me da oportunidad de recordar lo que viene, para no atropellar las palabras, para no hablar y me quedo porque desconecta con la audiencia, porque a veces lo hacemos de forma inconsciente y bueno, y empezamos a ver el piso, empezamos a ver a todas partes, a ver dónde viene lo que queremos comunicar, porque estamos desconectados. Por eso es importante aprender a utilizar esta pausa intencional, porque cuando la utilizas, respiras, creas conexión, porque hay un ritmo al comunicar y obviamente empiezas a eliminar las muletillas. El 38% de la oratoria tiene que ver con el cómo lo digo, las cualidades acústicas de la voz. Estas técnicas, estas herramientas que son bien sencillas, te van a ayudar al momento de comunicar a través de una plataforma o cuando estés frente a la audiencia. Una vez más, recuerdas, si quieres cautivar a los demás, no solo hables, exprésate con plenitud y sabiduría. Mañana tendremos nuestro cierre de oratoria para pastores y predicadores y voy a compartir algunos tips importantes para hablar a través de una cámara, aparte de compartir una estructura sencilla de contenido para que podamos generar mayor conexión con nuestro mensaje. Así que atentos y preparados para mañana, que tengas un gran día. Gracias.